Muy bien, pues damos inicio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Humberto Gallardo Insunza. Soy abogado especialista en reclamaciones de seguros y soy socio fundador de la firma Galvo Global Insurance Claimers. Como ha sido costumbre, cada año nos hemos dedicado a compartir mensualmente las actualizaciones que venimos adquiriendo a través de los litigios en contra de compañías de seguros. ¿Por qué les comparto eso? Porque esas actualizaciones que nosotros adquirimos diariamente, pues es muy difícil que una aseguradora se las comparta a los agentes de seguros, a los brokers y mucho menos al personal que trabaja con los agentes de seguros. Y esa información, esa experiencia que se va recopilando en los tribunales, es muy relevante porque muchos de los criterios que se emiten, ya sean jurisprudenciales o tesis aisladas o precedentes, ahora con el nuevo sistema, tienen mucho que ver con la forma en que se deben de resolver las cuestiones derivadas de siniestros amparados por pólizas de seguros. Y este es un tema en especial muy, pero muy interesante. Entre más inexperto es el ajustador y entre más inexperto es el analista, y ojo, no solamente es en el ramo de daños. La solicitud de documentos no solamente se da en los siniestros catastróficos, no solamente se da en el ramo de daños, sino que también se da en autos, se da en gastos médicos, en transporte, se da en robo, inclusive se llega a dar en el seguro de fallecimiento, ni se diga en los seguros de incapacidad. ¿Por qué? Porque se le hace muy fácil al que está analizando el siniestro pedir información y yo siempre he dicho, entre más inexperto es el analista y entre más inexperto es el ajustador, pues requiere de más información para tener claridad sobre el siniestro, sobre las circunstancias de su realización y sus consecuencias, porque entre más carentes de experiencia son ellos, pues más información y documentos que no tienen nada que ver con el siniestro les van a pedir. ¿Y qué es lo que hacemos en Galvo? Cuando reclamamos siniestros, ¿cuál es la filosofía de nosotros? Si el documento que pide el ajustador, aunque no tenga nada que ver y no le causa ningún perjuicio al asegurado o no le lesiona ningún derecho y lo tenemos a la mano, vamos a compartírselo. No se necesita, pero si lo tenemos a la mano y al entregarlo no existe ningún riesgo para el asegurado, no pierde ningún derecho ni se limitan sus beneficios, pues se lo vamos a compartir. En vez de ponernos a discutir con él si es relevante, si es aplicable o no, se lo vamos a compartir, pero cuando no existe el documento o cuando lo que viene pidiendo, en vez de beneficiar al asegurado, le pudiera perjudicar porque pudiera ser interpretado en una forma incorrecta por el que lo está analizando, pues simplemente se le debe de responder que no se cuenta con el documento. Cuando no se cuenta con un documento, lo menos que se debe de hacer es ir corriendo a tratar de conseguirlo, ir corriendo a tratar de inventarlo, a tratar de construirlo. Eso no se debe de hacer, no se deben de andar inventando documentos e informes, no se deben de andar falseando documentos ni consiguiendo aquellos que no se tienen. Los que no se tienen, simplemente se debe de contestar, no se tiene. No existe ninguna causal fundada por la cual la aseguradora pueda omitir el pago de un siniestro, argumentando que el asegurado no le aportó documentos e informes que el ajustador le solicitó. Empezamos de lleno, Marce. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy y cuál es la primera diapositiva? Claro que sí, Li. Es la gestión del rechazo por omisión de entregar documentos e informes solicitados por los ajustadores. La primera diapositiva es el rechazo del siniestro y se desprende la formalidad en el rechazo del siniestro, fundamentación y motivación. Bien, es un tema especialmente relevante que cuando hay un rechazo de un siniestro, ustedes como agentes de seguros pidan que se los den por escrito y se funde y motive la causa del rechazo. Por lo menos se los tienen que dar por escrito y esa fundamentación y motivación, la verdad es que en la gran mayoría de las ocasiones es muy escueta, solamente copian y pegan exclusiones o copian y pegan textos de las pólizas o copian y pegan textos de la ley sobre el contrato de seguro y con ese copiar y pegar les agradecen haber participado en el siniestro, les dicen que es improcedente, que no es posible, que en esta ocasión la aseguradora ha decidido declinar. Algunas aseguradoras utilizan la palabra declinar porque es un poquito menos fea que rechazar, pero al final declinar o rechazar tiene el mismo efecto. No le van a pagar al asegurado por las causas
y los fundamentos que la aseguradora viene invocando. Pues bien, ¿cuántas veces no les habrá tocado que el ajustador les manda una carta y les dice, derivado de que no has documentado el siniestro, lo vamos a archivar, lo vamos a suspender, lo voy a regresar a la aseguradora y cuando tengas nueva información o que tengas los documentos e informes que te vengo pidiendo, probablemente lo reactivaremos? ¿Cuántas veces no les ha llegado un rechazo donde la aseguradora y el ajustador dicen que el siniestro se rechaza porque no ha sido documentado? ¡Qué barbaridad! Rechazar un siniestro porque no ha sido documentado a petición, sugerencia, necesidad o exigencia de un ajustador y una aseguradora, eso es algo que los tribunales definitivamente no vienen permitiendo a través de sus múltiples sentencias. Obviamente en estas conferencias yo lo que les comparto son las tesis, que pudieran ser tesis jurisprudenciales o tesis aisladas, que son orientadoras en muchos casos, que son obligatorias en otros casos. ¿Son orientadoras y obligatorias para quién? ¿Para las aseguradoras? ¿Para los ajustadores? No, son orientadoras o son obligatorias para los juzgadores. Los juzgadores que resuelven una controversia en materia de seguros, donde se ventila bajo su jurisdicción alguna discusión que tiene que ver con un contrato de seguro. Estas tesis no son obligatorias ni para el ajustador ni para la aseguradora, pero sirven de base, sirven de fundamento cuando uno invoca algún argumento con el cual quiere que la aseguradora o el ajustador reconsideren su postura o su rechazo. ¿Sí sirven? Claro que sirven. ¿Y por qué sirven? Porque muchas de estas tesis el ajustador las toma o la aseguradora y se las comparte a su área jurídica. Cuando los abogados de las aseguradoras analizan este tipo de tesis, pues pueden dar una opinión para que entonces se decida con mayor cuidado y detenimiento si el siniestro debe ser rechazado o si debe continuar el trámite hasta llegar a la indemnización. Entonces, el rechazo debe de ser siempre por escrito y siempre debe estar fundado y motivado. Y si no se los fundan y no se los motivan y no les dan una explicación, ustedes como agentes de seguros tienen derecho a pedir que a su cliente se le explique, se le exponga, se le fundamente e inclusive que a su cliente se le aporten los documentos e informes con los que el ajustador o la aseguradora están sustentando un rechazo. Esto es muy importante, no se les olvide por favor, porque es la base de la gestión del rechazo. Nadie puede gestionar un rechazo, ni un agente de seguros puede gestionar correctamente un rechazo si no tenemos un rechazo. Y los rechazos verbales no sirven absolutamente para nada porque nadie sabe quién lo dijo, ni cómo lo dijo, ni nadie sabe cómo lo entendió el que lo escuchó, cómo lo interpretó. Entonces no hay forma de debatir, no hay forma de discutir un rechazo si no lo tenemos por escrito. Ahora sí, vamos a la segunda diapositiva, Marce, por favor. La causal del rechazo y se desprende la obligación contractual del asegurado en caso de siniestro, solicitud de documentación e informes del ajustador, literalidad de la póliza y artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Ok, la gran mayoría de las pólizas establecen las reglas, la mecánica o el procedimiento en caso de siniestro. Y la gran mayoría de las pólizas te dicen qué documentos e informes debe entregar o puede entregar. Ojo, si analizan esas cláusulas, la mayoría de las aseguradoras le llaman procedimiento en caso de siniestro. Casi siempre es una cláusula que es la séptima, la quinta, por ahí está en las condiciones generales, pero es el procedimiento en caso de siniestro. Y algunas otras obligaciones y reglas que vienen en cláusulas especiales o en convenios expresos que le imponen al asegurado la obligación de aportar cierta información. Pero la mayoría están en las condiciones generales, hay algo que se llama procedimiento en caso de siniestro, y ahí se establecen los documentos e informes que el asegurado puede entregar. ¿Y por qué vamos a decir puede entregar? Porque al final de esas cláusulas dice, y cualquier otro documento que el asegurado considere apoya su reclamación. O sea que esa consideración del asegurado generalmente la aportación de documentos e informes que a la aseguradora le permitan conocer las circunstancias de realización del siniestro y sus consecuencias. Bien, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que lo que el asegurado debe de entregar o debiera entregar es aquello
que en la póliza se establece de forma literal, clara y precisa que sea su obligación entregar. Si no está en forma literal, clara y precisa esa obligación establecida en la póliza, entonces no es una obligación contractual y entonces nos vamos a la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley en su artículo 69 dice que el asegurado proporcionará, aportará o le entregará a la aseguradora todos los documentos e informes por los cuales puedan conocerse las circunstancias de realización del siniestro y sus consecuencias. Eso es lo que dice el artículo 69. La póliza te dice cuáles documentos e informes debieran ser obligatorios. Los que la póliza no diga que son obligatorios, no está el asegurado obligado a entregarlo. Pero los ajustadores piden y piden y piden y piden muchísima información que ni siquiera está en la póliza. Pero como ellos la consideran necesaria, ellos dicen que con fundamento en el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, tienen derecho a pedir todo lo que se les ocurra. Eso es lo que te dicen. Cada vez que tienes un siniestro, le dices, oye, ¿pero por qué me estás pidiendo esto? El ajustador te contesta, es que con fundamento en el artículo 69, tú estás obligado a aportarme todo lo que yo necesito. Pues no, eso es una verdadera mentira. No es el artículo 69 el que al asegurado le impone la obligación o carga de entregarle todo lo que al ajustador, al analista y a la aseguradora se les ocurre que les deben de entregar. Pero lo utilizan y cuando el asegurado y el agente de seguros no saben los alcances de ese artículo 69, entonces, pues dicen, si el ajustador lo pide y el que conoce de los siniestros y de los ajustes es el ajustador, pues hay que aportarle lo que el ajustador pida, como si fuera el rey el ajustador. Entonces, tengan mucho cuidado. Si lo tienen a la mano y no se lesiona ningún derecho del asegurado, compártanlo, dicen ustedes. Así como decimos nosotros, bueno, lo quieren y le va a servir para nada, pero lo quiere, vamos a dárselo. Pero si no lo tienen a la mano o entregándolo, pudieran generar una contradicción, pudieran generar una confusión al momento de interpretar su contenido, lo mejor es no entregarlo, no porque se esté ocultando algo, sino porque no tiene relación con lo que se busca al hacer su reclamación el asegurado. Y no porque el ajustador lo pida, el asegurado está obligado a entregarlo. Entonces, vamos a analizar tres aspectos bien importantes. Número uno, que esté en la póliza. Que el ajustador lo solicite no es fundamento suficiente para que el asegurado se lo entregue. El único fundamento suficiente es que esté establecido literal, expresa y claramente en la póliza, para lo cual tenemos que tomar en cuenta la claridad y la literalidad de una póliza. La literalidad y claridad de un texto no puede interpretarse y menos se puede y se debe de interpretar en perjuicio del asegurado o para hacer extensivo aquello que el asegurado debería de entregar. Entonces, si en la póliza no se dice que te debo entregar ese documento que me estás pidiendo, entonces no tengo obligación contractual. Y aunque tú, ajustador, invoques el artículo 69, no es ese artículo 69 el que me obliga a aportarte el documento que tú me estás pidiendo, porque ese artículo 69 tiene que ver con las circunstancias de realización del siniestro y sus consecuencias. ¿Cuáles son las circunstancias de realización del siniestro? Las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Yo le tengo que aportar documentos e informes que a la aseguradora le permitan generar certeza sobre el modo, el tiempo y el lugar en que ocurrió el siniestro. Solamente sobre eso, no sobre lo que al ajustador se le ocurrió que yo le debería de entregar. Entonces, ¿esto por qué lo estoy reiterando y me estoy extendiendo un poquito más en este tema? Porque es frustrante que ustedes como agentes de seguros no tienen un argumento para el ajustador que está pide y pide documentos y que cada vez que tú le preguntas cómo va el siniestro, cómo va el ajuste, lo primero que te contestan los ajustadores y las aseguradoras es que el siniestro no ha sido documentado, es que el asegurado no me ha documentado. Y más de una ocasión, lo que te viene pidiendo el ajustador, ya se lo entregaste. En muchas ocasiones ya se lo entregaste hasta 2 o 3 veces. O lo perdió o no se acordó que ya te lo había pedido y que ya se lo habías entregado. Entonces, eso de que un siniestro no se indemniza porque no ha sido documentado, pongan mucha atención. No sean tan inocentes de creer todo lo que dice el ajustador. Simplemente es cuando el ajustador esté diciéndoles que no ha sido documentado, ustedes le van a decir, ¿y dónde dice que te tengo que entregar esto?
por favor, dame el fundamento de la póliza, léeme en la póliza donde dice que te debemos entregar esa información que estás pidiéndole al asegurado. Y si no la tiene el asegurado, lo mejor es que le contesten al ajustador, no se tiene la información. Esto que pides, no lo tenemos. Y no crean que porque no lo tienen van a dejar de pagarle. Ya tendrá que buscarle el ajustador algún otro documento que les va a pedir para que él pueda generarse su propia convicción. Ojo, los documentos e informes que los ajustadores solicitan es para que ellos se creen, para que ellos se construyan una narrativa que puedan exponer a la aseguradora y tener evidencia o tener una explicación suficiente, razonable, para cuando hacen la recomendación del pago. Todos esos documentos e informes no es porque los esté pidiendo necesariamente muchas veces la aseguradora ni el analista, sino son los que el ajustador pide y muchos de ellos ni siquiera los utiliza. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque se pierde mucho tiempo queriendo resolver y entregar documentos e informes que no tienen nada que ver o no tienen incidencia ni con las circunstancias de realización del siniestro ni con sus consecuencias. Entonces, la última viñetita, Marcela, nomás léemela por favor nuevamente. Es el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Léemelo por favor. Artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo. Sobre los hechos. Léanlo 10 veces ese artículo. La aseguradora puede pedir información sobre los hechos relacionados con el siniestro. Pero ¿y qué tiene que ver el presupuesto? ¿Qué tiene que ver el dictamen? ¿Qué tiene que ver que le des 3 cotizaciones? ¿Qué tiene que ver la factura? ¿Qué tiene que ver un Cardex? ¿Qué tiene que ver una contabilidad? ¿Qué tiene que ver el último inventario? O sea, esos no son hechos relacionados con el siniestro. Y el artículo 69 es muy claro. Podrá exigir sobre aquellos hechos relacionados con el siniestro, con las circunstancias de realización del siniestro. Pero muchas de las discusiones en materia de seguros con los ajustadores es, quieren que le acredites la propiedad, quieren que le acredites la preexistencia, quieren que le acredites la cuantía, quieren que les des un dictamen y quieren y quieren y quieren. Y todo eso que quieren, definitivamente que el asegurado se los aporta, porque el asegurado es el primer interesado en que su siniestro se termine con un convenio y le puedan indemnizar. Entonces, por eso les dije al principio, si lo tienen, compártanlo. Si no genera mayor esfuerzo o mayor gasto, se le comparte. Pero si no se tiene, si me va a generar un gasto, si me va a generar un tiempo excesivo, lo más correcto es decirle, eso que me estás pidiendo no tiene fundamento. Eso que me estás pidiendo no es necesario, eso es arbitrario. Y hablar con la aseguradora y decir, oye, el ajustador me está pidiendo esto. Y siempre los ajustadores se escudan en que el artículo 69 le permite a la aseguradora o le da el derecho de exigir del asegurado, pero nunca leen que es sobre los hechos y creen que pueden exigir todos los documentos e informes que se le ocurran. Entonces, pongan mucha atención en eso para cuando un ajustador les vuelva a decir, es que de acuerdo al artículo 69 tenemos derecho de exigir todo lo que la aseguradora requiera. No, acuérdense de esta plática, es no, no puedes exigir todo lo que se te ocurra, solamente puedes exigir aquello relacionado con los hechos y circunstancias del siniestro. Entonces, ojo con eso, los ajustadores y las aseguradoras interpretan en su forma más amplia ese artículo, pero en su forma más amplia, en beneficio de los intereses de ellas. ¿Por qué? Porque lo extienden a cualquier documento que al ajustador se le ocurra. Ya sabes ahora que aunque lo rechacen, el asegurado tiene derecho a exigir la indemnización y puede acudir a cualquiera de las instancias. Solamente consíguete la asesoría y la opinión de un experto en materia de seguros para que te dé su punto de vista sobre la procedencia, sobre la fundamentación de un rechazo bajo el argumento de que el asegurado no ha documentado un siniestro. Y casi te aseguro que es muy probable que ese rechazo lo vayas a revertir en un tribunal si te asesoras con la persona, con la firma correcta. Entonces, no se dejen que prescriban los siniestros rechazados por
omisiones aparentes en la entrega de documentos o informes que al asegurado se le solicitaron. Consulten a un experto y seguramente van a tener una opinión muy distinta a la opinión que motivó y fundamentó a la aseguradora a llegar a ese rechazo. Entonces, ahora sí, vámonos con la siguiente diapositiva. ¿Cuál es, Marce? Criterios jurídicos. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 175642, novena época, materia civil, tipo aislada. Contratos de seguro. La información a que se refieren los artículos 69 y 70 de la ley relativa no puede ser arbitraria de manera tal que con ello las aseguradoras eludan sus obligaciones. De la interpretación de los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, se advierte la facultad que se otorga a las instituciones de seguros para que en caso de siniestro soliciten al asegurado la información necesaria relacionada con el evento dañoso y que en caso de que el referido asegurado o beneficiario faltare a la obligación de proporcionar los datos derivados del origen y las causas del evento aludido, libera a la aseguradora de las obligaciones contraídas en el contrato. Sin embargo, la información que perceptúan los artículos invocados no puede ser arbitraria con la finalidad de que las instituciones aseguradoras eludan el cumplimiento de sus obligaciones, consignadas en la póliza del contrato respectivo, soslayando con ello el diverso numeral 1194 del Código de Comercio, que dispone que el actor debe probar su acción y el demandado sus excepciones, de tal manera que no es válido que la aseguradora enjuiciada pretenda trasladar a la enjuiciante la obligación de acreditar sus excepciones, lo cual es insostenible jurídicamente, en términos de la última disposición legal en cita, dado que la verdadera intención del legislador en relación con las disposiciones legales invocadas de la Ley sobre el Contrato de Seguro no fue en manera alguna de las instituciones aseguradoras eludieran el cumplimiento de sus obligaciones previstas en los contratos de seguro. Fíjense, qué importante. Lo mismo que les acabo de decir. El ajustador se le ocurre pedir documentos e informes, el asegurado no se los aporta, el ajustador y la aseguradora llegan a la conclusión de que el siniestro no ha sido documentado y como no ha sido documentado, entonces rechazamos el pago o archivamos el expediente. Archivado el expediente o rechazado el pago y transcurrido un plazo de 2 años sin que el asegurado haga algo, entonces ahora va a operar otra causal que a la aseguradora le puede liberar del pago, que es la prescripción. Entonces vean qué peligroso es no hacer caso o quedarse sin actividad cuando ves que un siniestro no avanza porque no ha sido documentado, cuando un ajustador archiva ese expediente o rechaza porque no ha sido documentado el siniestro. Porque una vez que ocurren esos dos actos del ajustador, o archivarlo o rechazarlo, si el asegurado no hace nada dentro de los 2 siguientes años, va a correr el riesgo de que su siniestro prescriba. Y si antes tenía derecho a que le pagaran, aunque no documentaran lo que arbitrariamente el ajustador había solicitado, pues ahora va a tener en su contra otra causal de liberación de obligación, que es la prescripción. Entonces pongan mucha atención y no dejen que corra el tiempo, no dejen de consultar a algún experto cuando ven que un ajustador está de terco o una aseguradora queriendo sacar documentos e informes del asegurado que no tienen nada que ver o que en su opinión no son relacionados con el siniestro, con los hechos del siniestro, ya lo dijo la Corte, con las circunstancias de realización del siniestro, no con todo lo demás que al ajustador se le ocurrió. Porque el objetivo de esos artículos, que a la aseguradora se le permita exigir documentos e informes y que en el artículo 70 a la aseguradora se le libere de su obligación cuando el asegurado no aporta esos documentos e informes, no es sobre cualquier documento e informe, sino sobre aquellos relacionados con los hechos del siniestro, que son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, porque así lo dice literalmente ese artículo 69. Entonces, ahora sí, ya les rechazaron, ya se le ocurrió a la aseguradora que el siniestro estaba indocumentado o que no se le había aportado lo que ella pedía y que por lo tanto no es procedente el pago y decide rechazar, declinar o archivar. ¿Qué puede hacer el asegurado? Ahora sí, ¿cuáles son las acciones o instancias que tiene un asegurado a quien le han rechazado un siniestro por estas causas? ¿Qué es lo que puede hacer un agente de seguros? Bueno, si llega un rechazo porque el siniestro no ha sido documentado, jamás debe de correr
a buscar ese documento que no existe. Y mucho menos debe correr o sugerirle a su cliente que invente, fabrique o construya un documento o un informe, o que invente un documento o un informe para satisfacer la necesidad del ajustador. Jamás deben de decir eso, jamás deben de sugerir eso. Además, si su cliente lo propone, díganle que no, porque esa va a dar pie o va a dar causal de otra forma de rechazo que también está prevista en la ley. Entonces, no se deben construir documentos e informes, ni se deben fabricar, ni alterar, ni modificar para resolver una necesidad de la aseguradora. Lo único que se puede hacer, ojo, lo único que se puede hacer es muchos de los actos jurídicos que tienen que ver con un siniestro existen verbalmente porque permiten la forma consensual. Existe verbalmente la compraventa, existe verbalmente el arrendamiento, existe verbalmente el comodato, el usufructo, cualquiera de esos actos jurídicos existe verbalmente, que es lo único que tiene que hacer uno, instrumentarlo o documentarlo. Esa operación de compraventa que se quedó verbalmente, bueno, no se la puedo ir a compartir verbalmente a la aseguradora, voy a tener que instrumentar esa operación. Si se hizo la compraventa tal día, de tal mes, de tal año, pues lo que voy a hacer es materializar en un documento, en un instrumento, ese acto que sí existe. Es muy diferente instrumentar y documentar un acto que inventar un acto. Eso es lo que no pueden hacer, andarlos inventando, pero sí los pueden documentar. Obviamente, mientras se documente con certeza, eso es lo más relevante, que se documenten los actos que verdaderamente ocurrieron. No anden construyendo un contrato de arrendamiento si no existió un contrato de arrendamiento. Y los contratos de arrendamiento no necesariamente existen porque alguien le diga, te rento, tú eres el arrendador y yo soy el arrendatario. No necesitan esos rasgos tan definidos para saber que hay un contrato de arrendamiento. Si yo le estoy pagando renta a Juan de un inmueble, de una máquina que es de él, y cada mes le pago la renta, ya sea que se la pague en efectivo, que se la pague con cheque, ya sea que me facture o no la renta, pero lo que yo estoy haciendo es pagarle por usar y disfrutar esa cosa, ese bien, pues claro que ahí hay un contrato de arrendamiento. Pudiera existir un contrato de comodato oneroso, pero había que atender a qué otros actos se llevaron a cabo entre esas dos partes para identificar si fue un comodato, si fue un arrendamiento. Y si fue un arrendamiento, pero no existe el contrato, simplemente hay que documentarlo. Eso es muy distinto. Pongan mucha atención, no inventen papeles, no inventen actos jurídicos, no inventen hechos jurídicos. Entonces, ahora sí, sabiendo que no tienen que inventar nada, sabiendo que no tienen que correr a documentar siniestros bajo las exigencias y requerimientos de los ajustadores, pues ¿qué es lo que pueden hacer? Pues someter el caso a la opinión de un experto y, de ser necesario, con el apoyo y acompañamiento de un experto, acudir a cualquiera de las siguientes instancias, porque todos los asegurados, para hacer valer sus derechos, tienen diversas instancias y esas son las que vamos a hablar de ellas ahorita en forma breve. Por favor, ¿me ayudas, Marta? Claro que sí, licenciado. Son los derechos del asegurado. Tenemos la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, Conducef y tribunales judiciales. Bien, cuando ha llegado un rechazo, ¿qué es lo que podemos hacer como asegurados? Pues como agentes de seguros pueden llevar a su cliente ante la UNE, pues sí la pueden llevar ante la Conducef también, ante un tribunal judicial, pues también, si casualmente son agentes de seguros, que son abogados y que son litigantes en materia mercantil y especialmente en la materia de seguros. Si son abogados litigantes en materia de seguros, si son el agente de seguros, claro que pueden llevar a su cliente ante la UNE con una estrategia, ante la Conducef con una estrategia, o ante un tribunal judicial para ejercitar una acción de cumplimiento forzoso de contrato en una vía oral o en una vía ordinaria mercantil. Entonces, todas esas opciones tiene el asegurado cuando le han rechazado un siniestro, porque supuestamente no hubiera documentado el siniestro. Entonces puede ir ante la UNE. Lo único que yo siempre digo en cada conferencia es que cuando vas ante la UNE es como ir otra vez ante la misma aseguradora. La probabilidad de que los de la UNE piensen distintos a los de siniestros es muy poca. Y cuando uno va a presentar una reclamación ante la Conducef, lo que tiene uno derecho es a que la aseguradora le conteste cada uno de los hechos que uno narra. Y si uno tiene derecho a que le conteste cada uno de los hechos que uno narra en la reclamación,
cuando ustedes utilizan los formatitos de la Conducef, ni siquiera les permite narrar hechos. Y si no narro los hechos, no voy a tener respuestas. Y si no tengo respuestas, y lo único que voy a tener ante la Conducef de la aseguradora es una carta donde dice que reitera el rechazo, pues entonces pasé por la Conducef de noche, porque no aproveché para nada los beneficios que me da esa instancia. ¿Y cuál es el primer beneficio palpable que les acabo de decir? Que a cada hecho que yo narro, la aseguradora me tiene que dar una respuesta. Y si al darme una respuesta invoca documentos e informes, entonces yo tengo derecho a que me dé los documentos e informes que sustentaron esa respuesta. Y cuando yo tengo esa respuesta y tengo esos documentos, termino mi instancia ante Conducef y yo ya tengo una idea de qué es lo que la aseguradora tiene en su expediente y el por qué está actuando o está rechazando en ese sentido. Entonces, ya pasé por la UNE, ya pasé por la Conducef, ya me dejaron los derechos a salvo en la Conducef, porque en la UNE no te dejan los derechos a salvo, no existe esa figura. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue que me asesore con un abogado especialista en materia de seguros, que mi cliente se asesore con lo mejor que encuentre en esa materia y que acuda a un tribunal. En los tribunales se exponen las acciones, se exponen los hechos y qué es lo que uno tiene ventaja en los tribunales. ¿Por qué tiene uno ventaja en los tribunales? Porque en los tribunales es suficiente con que yo acredite la existencia de la póliza y la ocurrencia del siniestro. Con esos dos elementos que yo acredite, tengo una acción procedente. Fíjense, dos elementos. Cuando el ajustador o la aseguradora me rechazaron por no haberles entregado quién sabe cuántos y quién sabe cuáles elementos, cuando yo en realidad tenía derecho al pago solamente acreditando que tenía un contrato y acreditando que tenía un siniestro. Era suficiente para que me pagaran, pero se les ocurrió pedirme muchos documentos e informes. Pues eso que se les ocurrió pedirme, ante los tribunales no tiene efectos. Ante los tribunales eso es totalmente irrelevante, porque ante los tribunales lo único que me va a pedir el juez es que yo tenga un contrato y que tenga un siniestro. Y si la aseguradora sostiene el rechazo, bueno, pues será la aseguradora la que ante ese juez acredite sus defensas y excepciones. Pero ella es la que va a acreditar sus defensas y excepciones. A mí el juez ya no me va a pedir más documentos e informes como los que me estaba pidiendo el ajustador. Entonces, la gran ventaja para los asegurados que acuden a los tribunales, si lo hacen a través de expertos y lo hacen oportunamente, es que, por lo menos en nuestra firma, entre 8.7 y 8.9 de cada 10 casos están resolviéndose en favor de los asegurados. Entonces, eso es una gran oportunidad, pero hay que orientar al asegurado para que llegue con los profesionistas correctos, en los tiempos correctos y en las formas y vías correctas. Eso es todo lo que hoy les quiero compartir y estoy en la mejor disposición de alcanzar a contestar algunas preguntas que tengan este día, Marce. Alberto Rojas, tienes abierto ya tu micrófono. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Mucho gusto observarte. Igualmente, Alberto, ¿qué andas? Fíjate que tuve un siniestro donde efectivamente se quedó pendiente de comentar que no metió la carta de reclamación al asegurado y prescribió en tiempo. Yo ya le mostré a la aseguradora que tenía todo documentado, que únicamente pues faltaba eso y algo que alegaban del artículo 492. Y la otra pregunta es, ¿basta un diagnóstico para demostrar la forma súbita e imprevista de un siniestro? En realidad, la súbita imprevista no se ocupa de mostrar. La que se ocupa de mostrar es la que no es súbita e imprevista. La que es paulatina, la que es progresiva, porque lo súbito y lo imprevisto, imprevisto es que sea imprevisible, súbito es que sea de repente. Entonces, muchos de los siniestros, las aseguradoras dicen, no te voy a pagar porque esto no fue súbito e imprevisto, sino que esto fue paulatino, esto fue una falta de mantenimiento, esto fue una corrosión, esto fue porque no había las condiciones o agravaste al meterle más carga y al meterle más carga se fue pandeando, se fue cayendo hasta que llegó el día en que se cayó. Bueno, quien alega todo eso es la aseguradora y es la aseguradora la que te lo debe de probar. No puedes ir y demostrar con pruebas que algo fue súbito e imprevisto, porque ese evento ya pasó. Y si no había nadie viéndolo y de repente se cayó, voy a pensar en que se cayó un techo y no hay testigos. Por eso la póliza es muy benévola, la ley es muy benévola. Artículo 71 en su último párrafo, que el siniestro no requiere ser probado en juicio. Y entonces yo no requiero probar que fue súbito e imprevisto. Tendrá que la aseguradora probarme que fue paulatino, que fue progresivo
y que fue a causa de alguna causa excluida en la póliza. No sé si con eso te contesto, Alberto. Sí, claro. Gracias. A la orden, que tenga buen día. ¿Alguien más, Marcel? Sí, tenemos a Gaby de Anda. Buenos días, Manuel. Adelante, Gaby. Gracias. En relación a la forma consensual verbal y generar el documento del acto que existió, ¿podrías ahondar un poquito más y darnos ejemplos prácticos de cómo debemos hacerlo sin inventar nada? Ok, es muy fácil. Si Porfa. la compañía te dice, dame el contrato de arrendamiento y no lo Ujú. tienes, pero el contrato de arrendamiento existe porque existe un arrendador, un arrendatario, una cosa, un precio. Ujú. Entonces dices tú, eso sí existe, tan existe que lo estoy pagando y el ajustador me está pidiendo el contrato de arrendamiento. Le puedo decir, no lo tengo en forma física, pero el contrato existe y te voy a traer de testigos o la declaración del arrendador y del arrendatario. Se te va a complicar más traerte a un arrendador y a un arrendatario para que le declaren a un ajustador que sí existe una relación de arrendamiento. Mejor tú dices, esa relación sí existe, sí es real. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerla en papel, en blanco y negro, donde van a estar las condiciones y los términos en que se pactó ese arrendamiento. Lo vamos a firmar desde la fecha. Puede establecerse que se firma ahorita y es retroactivo desde cuando empezó el arrendamiento, o puedo firmarlo ahorita con efectos jurídicos a partir de tal fecha, o lo puedo firmar con aquella fecha si todavía existen las partes. O sea, eso es Ok. instrumentar un acto jurídico. Y presentar, por ejemplo, un anticipo, pago de un anticipo que tienes la cuenta y tienes el estado de cuenta, ¿eso es suficiente también para documentarlo? El pago de un anticipo de un contrato de arrendamiento, dices tú, Sí, o de o de una cualquier acto. compraventa o de cualquier intercambio de servicio o producto. Hay muchos indicios que tú dices, oye, mira, aquí está, aquí pagué el precio, aquí di el anticipo, lo deposité en esta cuenta. Por sí solo ese depósito, ese pago, ese anticipo, a menos que tengas un recibo que diga, recibí como anticipo a cuenta de la operación de compraventa de la máquina tal, la cantidad de tanto y me comprometo a pagar el resto tal fecha. Bueno, ahí del propio documento se advierte que ese anticipo tiene relación con una operación de compraventa. Entonces, Perfecto. ese sería suficiente. Pero si tú nomás tienes el depósito en la cuenta del vendedor, ese depósito ni en el banco dice que es por compra de algo, ni en la ficha de depósito dice que es por compra de algo. A lo mejor en tu banca electrónica sí dice que es un depósito de anticipo hasta donde te dejen los rengloncitos El de la concepto. banca electrónica. Sí, pero ese por sí solo es un indicio. Claro. Hay que ponerle los demás indicios para poder instrumentarlo, porque si el ajustador lo que quiere es tener en su expediente el contrato de compraventa, pues dice, bueno, no lo tengo, pero ahorita lo vamos a hacer porque la compraventa sí existe. Perfecto. Entendido. Mil gracias. A la orden. Bonito día. Marce, ¿tenemos tiempo? Muy bien. Eduardo Rodríguez Aracho, tienes abierto tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Licenciado, es un gusto estar en tus pláticas. Al principio mencionaste que hay ciertos documentos que son riesgosos y que no son necesarios que el asegurado presente. Por la diversidad de tipos de seguros, pues puede ser muy variada, muy extensa esta documentación, pero hay algo en síntesis que pueda ser riesgoso, que no sea necesario y que el asegurado o que le exijan presentar. Te voy a poner un ejemplo. Muchas veces tú tienes un documento, pero ese documento de su redacción se pudiera interpretar de una forma incorrecta. Y ahí te va a poner un ejemplo que seguramente a muchos de ustedes les va a hacer sentido. Hay muchos informes médicos o de hospitales donde un médico puso que el paciente tenía alta presión desde hace 30 años. O lo puso el médico, o lo puso el residente que recibió a ese paciente, o lo puso el médico o el residente porque se lo declaró probablemente un familiar, un amigo que llegó con la persona a urgencias. Es poco probable que el que llegó enfermo haya declarado eso, o si lo declaró, es muy probable que no supo ni qué declaró, pero ya de ese informe dice hipertensión desde hace 30 años. Pero esa opinión o ese cuadrito que está llenado por ese médico no tiene ningún diagnóstico, no tiene ningún examen de laboratorio, ninguna prueba que lo respalde. Pero ahí está. Si yo entrego ese documento, ¿qué va a pasar? La compañía va a decir, este era hipertenso desde hace 30 años. ¿Y cómo lo sabes, aseguradora? Porque aquí dice, en el documento que tú me entregaste,
El médico aquí puso que tenía hipertensión desde hace 30 años. Bueno, ¿y al médico quién se lo dijo? ¿Y el que se lo dijo de dónde lo sacó? ¿Y el médico cómo lo corroboró? ¿Qué estudio, qué análisis existe que corrobore eso? Porque eso no es un diagnóstico. El diagnóstico se compone por elementos objetivos científicos previos para emitir un diagnóstico. Pero entonces la compañía lo toma como un diagnóstico de hipertensión desde hace 30 años. ¿Tú crees que será bueno entregarlo? Ok, sí, está claro lo que nos comentas, pero la aseguradora puede basarse en este caso en algún buró médico para poder presentar esa prueba. No, pueden basarse en mucho. De hecho, las aseguradoras echan mano de muchos elementos para tratar de demostrar alguna enfermedad, algún padecimiento, alguna preexistencia. Sí, pero si se fijan, quien tiene que echar mano y quien tiene que ingeniárselas para probar lo que viene alegando es la aseguradora. Pero si tú tienes un documento o informe que te lo están pidiendo, no tienes obligación de entregarlo. Y aunque lo tengas a la mano, tú dices, pues se lo voy a entregar. Sí, nomás que si se lo entregas, vas a correr el riesgo de que ellos lo interpreten diciendo que ahí había una enfermedad preexistente desde hace 30 años. Y sin siquiera tener el diagnóstico de la enfermedad y sin siquiera tener un estudio o un dictamen de laboratorio que lo respalde u otros estudios médicos. Entonces, no se trata de ocultar información, no se trata de engañar a las aseguradoras, no se trata de hacerlas incurrir en un error, no. Se trata solamente de aportar los documentos e informes que tienen relación con los hechos del siniestro. Ok, muchas gracias, licenciado. A la orden. No todos los que se les ocurran a los médicos de las aseguradoras ni a los ajustadores. Marcela, creo que terminamos. Tengan muy buen día y nos vemos en el mes de mayo, si Dios quiere.